Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el primer ejercicio del segundo parcial. Este es el segundo examen parcial que se tomó el 19 de junio de 2018, el tema 1 y básicamente es el tema 4, perdón. En este caso nosotros vamos a poner abajo en la descripción del video cuáles son las consignas de este examen. Así que nada, primero vamos a tratar de resolver lo que nos pide en este caso, que es, nosotros tenemos una función, que es esta función que vemos acá, que es e elevado a la 5 por seno de x más 3pi, y la idea es encontrar en el intervalo de x perteneciente a 3pi y 5pi aquellos valores que hacen que f de x valga 1, ¿sí? Entonces, la idea un poco de este ejercicio es resolver esta ecuación de forma tal de que la solución de la ecuación esté comprendida dentro del intervalo que nos piden en este sentido. Entonces, hay varias maneras de resolver esto. La primera, la más sencilla de todas, es decir, nosotros tenemos que despejar x, vamos a decir así, de esta ecuación para el valor de 1. Entonces vamos a tratarlo como si fuera a despejar una ecuación. ¿Qué valor de x que nosotros introduzcamos en la función, siempre recordando que la función es como una máquina que hace números, ¿sí? ¿Qué valor de x? Eso nos va a dar 1. Entonces, y x se produce con la cuenta que es e a la 5 por seno de x más 3pi. Entonces, directamente igualamos, ¿sí? F de x es igual a 1, f de x es igual a esto, entonces vamos a poner e elevado a la 5 por seno de x más 3pi. Todo esto es igual a 1, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace después para sacar el problema que tenemos en el caso del exponente? Para bajar el exponente, generalmente lo que se aplica es un logaritmo que tiene que ser de la misma base de la base que estamos calculando. O puede ser un logaritmo natural también, eso no es problema, ¿sí? En caso de que sea una base con exponente e. Entonces, en este caso, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Recuerden siempre que nosotros no pasamos términos de un lado a otro, sino que como la igualdad sostiene que dos lados son iguales, aplicamos operaciones a ambos lados y el resultado es el mismo, ¿sí? Entonces, eso lo que va a hacer es que el logaritmo con la base se cancelen, nos va a quedar solamente el exponente, y luego tenemos logaritmo natural de 1, que por definición es 0. Entonces acá tenemos seno de x más 3pi, todo esto nos va a dar 0, ¿ok? Bien, y ahora la idea es despejar lo que nosotros tenemos acá enfrente. Entonces, por ejemplo, para despejar seno, lo que tenemos que aplicar es la operación trigonométrica inversa, que en este caso va a ser arco seno de todo esto, ¿sí? Lo mismo de este lado, arco seno de 0. Entonces, en este sentido, arco seno con seno se van a cancelar, o sea, directamente nos queda lo que está adentro del seno, ¿sí? Y arco seno de 0 nos va a dar tres soluciones en el intervalo de 0 a 2pi. Nos puede dar 0, nos puede dar k por pi, o sea, perdón, 0, 1pi, ¿sí? O 2pi, o sea, puede tener estas tres respuestas. ¿Cuál es el patrón común que nosotros vemos acá? Y esto es algo que hay que tratar de prestar un poquito más atención. Todos estos son múltiplos enteros de pi, ¿sí? Es decir, múltiplos positivos, sí, pero múltiplos enteros al fin. Entonces, x más 3pi básicamente es un número k entero multiplicado por pi. Esa sería la moraleja, donde nosotros tenemos que k pertenece a los enteros, ¿okay? Hicimos acá los enteros y no los naturales porque en este caso tenemos el 0 primero en primer lugar y después porque también vale para los números negativos, aunque no sea en este intervalo. Ahora, fíjense, la idea es despejar x, seguimos acá arriba, tenemos x más 3pi, esto nos va a quedar k por pi, entonces para sacarnos o de ir despejando el x, ¿qué vamos haciendo? Restamos 3pi a ambos lados de la igualdad. Entonces, esto se nos va con esto, tenemos que x es igual a k por pi menos 3pi, y como nosotros sabemos que nuestro intervalo o nuestra solución de x, lo que la consigna pide es que esté entre 3pi y 5pi, lo que hay que hacer es plantear esa desigualdad, que como nosotros vemos es una desigualdad doble, ¿okay? Entonces, si x pertenece a este intervalo, vamos a tener que 3pi va a ser menor o igual a este x, ¿sí? Y x a su vez es menor o igual a 5pi, ¿sí? Pero fíjense que x
es esta expresión de una constante k, o sea, es una constante o una incógnita en función de otra. Tenemos que despejar cuánto vale esa k para ver cuáles son las soluciones posibles de pi. Entonces reemplazamos directamente, acá esto nos va a quedar k por pi menos 3pi menor o igual a 5pi. Y la idea ahora, como habíamos dicho antes, es despejar ese número entero k que vimos al principio. Sumamos 3pi en ambos lados, sumamos 3pi acá, 3pi de este lado, ¿sí? Tienen que sumarse en los tres lados porque la operación, recuerden que es igual que una igualdad. Siendo una desigualdad hay que hacerlo o aplicar los términos a ambos lados. Entonces 3pi con 3pi se nos va, 3pi más 3pi, esto nos va a quedar con 6pi, esto nos va a quedar 5pi más 3pi, esto nos va a quedar con 8pi, y luego tenemos k por pi. Como todos los términos están multiplicados por pi, lo que se puede hacer es dividir por pi los tres términos. Entonces dividimos pi de este lado, dividimos pi acá y dividimos pi de este otro lado, ¿sí? Entonces esto lo que va a hacer es que pi con pi se cancelen, k con pi se cancelen acá, y vamos a tener que el número entero va a estar entre 6 y 8. Como es un número entero, los valores posibles pueden ser 6 o 7 u 8, ¿sí? Entonces, reemplazándolos acá con x, vamos a tener 6pi menos 3pi, ¿sí? En el primero vamos a tener con 6, vamos a tener 6 menos 3 es 3pi. Luego en 7 vamos a tener 7 menos 3 es 4pi. Y luego tenemos 8 menos 3 que es 5pi. Entonces estas tres respuestas, 3, 4 y 5, son las respuestas del problema. Lo siguiente, vamos a tener esta función f', que es la función derivada de otra función f que nosotros no tenemos, y sabemos que evaluada en 1 nos da 11. Entonces la idea acá es, mediante integración, tratar de encontrar cuál es esa función f primitiva u original. Entonces vamos a proceder en este caso. Para encontrar f, nosotros tenemos que integrar esta f' que vimos acá. Entonces vamos a empezar diciendo que f de x va a ser el resultado de la integral de f' de x diferencial x más una constante. Esto, ya les digo, es algo fundamental del cálculo porque toda función derivada tiene su primitiva. Entonces, toda función en su integral tenemos que poner también una constante. Que eso justamente es lo que va a diferenciar de toda la familia de funciones posibles soluciones de este caso. Entonces vamos a tener que f de x nos va a quedar la integral de todo esto. Vamos a tener 2 más raíz de x todo al cuadrado sobre 2 raíz de x por diferencial de x y luego la constante sumada. Es esperable, como es lo que pasa en este caso, que esta integral no sea de una integral mecánica. Es decir, si ustedes consultan una tabla de integrales, van a ver que hay una cierta familia de funciones con integrales predefinidas. Por ejemplo, las funciones polinómicas, las funciones trigonométricas, etcétera, etcétera. Entonces, la gran mayoría de las otras, como en este caso, se resuelven con algunas técnicas de integración. Y nosotros en análisis o matemática vamos a manejar mayoritariamente tres, que son integración por sustitución, por partes y por fracciones simples, ¿sí? Entonces, para probar cómo resolverlas, la idea acá, esto es un poco prueba y error, tratando de ver qué patrones encontramos nosotros en la función y que eso nos dé una idea de hacia dónde tenemos que ir con el ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a probar con la más sencilla de las tres que acabo de mencionar, que hay más, pero en este caso que es sustitución. ¿Ok? Vamos a probar diciendo lo siguiente. Supongamos que sustituimos la parte esta que está dentro del cuadrado. Entonces a la parte sustituida le llamamos u, que esto nos va a quedar 2 más raíz de x. Y luego acá de lo que sabemos de tabla es que, por ejemplo, si nuestra función es raíz de x, nuestra derivada, esto lo estoy copiando directamente de una tabla de derivadas, que ustedes la pueden conseguir también porque es derivadas fundamentales, esto nos va a quedar 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? O esto es lo mismo que pensar que, por ejemplo, raíz de x es x a la 1 medio. Entonces, si lo pensamos como un polinomio, bajamos el 1 medio multiplicando por x a la menos 1 medio, y este menos 1 medio es 1 sobre la raíz de x, con lo cual es lo mismo, si no hay problema. Entonces, cuando derivamos esta parte para encontrar el diferencial, esto nos va a quedar esto que es una constante que se hace 0, y la derivada de raíz de x, que es esto, ¿no? 1 sobre 2 raíz de x, todo esto por diferencial de x, con lo cual el diferencial de u nos va a quedar 1 sobre 2 raíz de x diferencial de x, ¿ok? Fíjense que analicemos si en este caso esta respuesta es potable para lo que estamos viendo. Por ejemplo, en este caso, u, que es toda esta sustitución que nosotros vemos acá, calzaría perfecto acá adentro porque le elegimos así,
pero su derivada, es decir, 1 sobre 2 raíz de x, fíjense que calza perfecto también con el resto de la cuenta, porque la gracia de hacer una sustitución es eliminar por completo la variable que no queremos que aparezca y poner la que sí queremos que aparezca, que en este caso es la u. Entonces, en este caso, ¿sí?, la integral nos va a quedar como u al cuadrado, todo esto es diferencial de u, más la constante, ¿sí? Como esto es una integral de una función polinómica, vamos a tener, esto vendría a ser 1 sobre el exponente más 1, 2 más 1 que es 3, por u al exponente más 1 que es 3, más la constante, o sea que esto nos va a quedar 1/3 por 2 más raíz de x al cubo más una constante. Entonces ahora ya tenemos la familia de primitivas, vamos a encontrar la función original. Fíjense ahora para nosotros encontrar la función original, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, por un lado, nosotros sabemos que la función en 1 vale 11, entonces deberíamos reemplazar a cada lado, ¿sí?, este que es el valor de x, reemplazarlo donde aparece la función, y este que es el valor de esa f de x que dijimos al principio. Entonces esto nos va a quedar 11, esto es igual a 1/3 por 2 más raíz de 1 al cubo más la constante. Esto nos va a quedar 11 es igual, raíz de 1 es 1, 2 más 1 es 3, o sea que esto nos va a quedar 1/3 por 3 al cubo más la constante. 3 al cubo se va a cancelar con esto acá y van a quedar 2, 3. 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Entonces vamos a tener 11 es igual a 9 más la constante. Luego lo que hacemos acá es restamos 9 a ambos lados para sacarnos ese 9 que es problemático, que no lo queremos en este sentido. Y finalmente la constante c, 9 más 11, que es 2. Entonces, ¿cómo va a quedar la función original? F en x va a quedar 1/3, todo esto por 2 más raíz de x al cubo más 2. Y esta es la primitiva que satisface las condiciones que nos habían puesto al principio. Hacer ahora el punto 3, que en este caso nos pide lo siguiente. Nosotros tenemos una función, ¿sí?, que en este caso la vemos de la siguiente manera, es a por x más 2 más e a la b de x, y la idea, como se sabe, es hallar cuáles son a y cuáles b, ¿sí?, teniendo en cuenta lo siguiente. La recta tangente, ¿sí?, en el punto x0 igual a 0 va a ser y es igual a 7x más 9, ¿ok? Entonces, esa sería un poco la idea. Acá nosotros, ¿qué tenemos como herramientas para resolver este ejercicio? Lo primero que hay que tener en cuenta es, si a nosotros nos piden la recta tangente, nos conviene recordar cuál es la ecuación de esa recta tangente en general. Entonces, por ejemplo, una recta tangente cualquiera, ¿sí?, a una función f en un punto x0 va a seguir el siguiente patrón. Y, que es la variable generada, va a quedar como la imagen de la función en ese punto, f en x0, más la derivada de la función en ese punto multiplicada por x menos x0. Eso sería un poco la idea, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ir identificando cada uno de los puntos? Fíjense, nosotros tenemos x0, en este caso, vale 0, ¿ok? Después tenemos la imagen de x0 y la derivada. Si nosotros distribuimos, vamos a tener una idea, digamos, de empezar a experimentar un poquito con esta fórmula. Esta es la fórmula de teoría, que si ustedes se tienen que saber de memoria y demás. Si nosotros, por ejemplo, supongamos que experimentamos un poquito y decimos, bueno, esto nos queda 0, con lo cual esta función en general nos va a quedar la derivada por x, si la escribimos como una recta normal, la derivada en 0 por x, más la imagen en ese punto x0, ¿ok? Y ahora nosotros la idea es comparar estas dos fórmulas, ¿sí? 7x más 9 y después la otra, que en este caso es f' en x sub 0 por x más f de x0. Entonces, nosotros lo que vemos acá es que tenemos una correspondencia directa entre estos dos puntos. Por ejemplo, fíjense, el parámetro que acompaña a la x es este mismo, ¿sí? O sea que nosotros de acá como dato, si f' de x sub 0, nosotros lo calculamos y lo podemos saber, que en este caso vale 7. Si f' en 0, ¿sí?, porque 0 es el x sub 0. Y después el f en 0 va a quedar este otro parámetro, o sea 9. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, reemplazando los números correspondientes, podemos averiguar cuánto es cada caso en particular. Entonces, por ejemplo,
nosotros si tenemos que f en 0 vale 9, quiere decir que si ingresamos el 0 en la función, vamos a tener un 9 de respuesta. Entonces vamos a proceder en esta fórmula que tenemos acá. Vamos a tener f en 0, nos va a quedar a por 0 más 2, más e a la b por 0, esto nos va a quedar 0 más 2 es 2, o sea que esto nos queda 2a, y e a la b por 0 es e a la 0, que es 1. Entonces nos va a quedar 2a más 1. Como dijimos que f de 0 vale 9, ¿sí? De acá, por ejemplo, restamos 1 en ambos lados, ¿sí? Esto nos va a quedar, esto se nos va. 9 menos 1 nos va a quedar 8, y en este caso tenemos 2a es igual a 8, y luego procedemos a dividir ambos lados por 2, con lo cual el a resultante que nos va a quedar en este caso es 4. ¿Ok? Y ahora la idea es, tenemos que, dado que sabemos la derivada, tenemos que derivar esta función de manera tal de obtener f' y después reemplazar en el punto que nos piden en este caso. Entonces vamos a proceder por ese lado. F' de x, fíjense cómo hacemos nosotros para derivar esto. Acá, por un lado tenemos una suma de dos funciones, es decir, una función lineal, que es a por x más a por 2, y luego la función exponencial. La derivada va a ser la suma de las derivadas respectivas, y a la vez tenemos que tener en cuenta la regla de la cadena para esto. Entonces, por ejemplo, en este caso la derivada nos va a quedar, esta función, si la desarrollamos, nos va a quedar a por x más 2a más c a la b de x. ¿Sí? Lo escribo de esta manera para que se entienda cuál es el paso siguiente. Fíjense, derivamos acá, esto nos va a quedar a secas, porque esto es x a la 1, así que queda como viene. 2a es una constante, así que su derivada vale 0. Y después, e a la b de x, tenemos b de x, que es una función lineal, compuesta con e a la x, que es una función exponencial. Entonces acá sí hay que usar regla de la cadena. La derivada de b a la x es b, la constante b, por la función e a la b de x, derivada queda igual, e a la b de x. Entonces ahora, como esto nos queda la función, reemplazamos por este dato, ¿sí? Que f' en 0 nos va a quedar 7, entonces tenemos f' en 0, reemplazamos las x por 0 y en la imagen va a dar 7 como resultado. Ahora teniendo el dato también de que a vale 4, que es lo que vimos en la parte anterior. Entonces a vale 4 más 0 más, después tenemos b por e a la b por 0, esto nos va a quedar como imagen 7. Entonces acá vamos a tener 4, e a la b por 0 es e a la 0, e a la 0 es 1, b por 1 nos va a quedar b, entonces esto nos va a quedar 7. Entonces vamos a tener 4 más b es igual a 7, restamos 4 en ambos lados y finalmente b nos va a quedar 3. ¿Ok? Entonces ahora ese es el resultado para encontrar a y b que nos piden en este caso. Entonces, en el caso del ejercicio 4, nosotros tenemos esta función que ustedes ven acá en pantalla, que es f de x es menos 2 por x más 3 todo al cuadrado por e a la menos x. La idea de lo que pide el enunciado en este caso es hallar los máximos y mínimos, en caso de que existan, y cuáles son, en base a eso, la función sí, de lo que nosotros vamos viendo. Entonces, la idea acá, para que esto sea posible, es lo siguiente. Tenemos que hacer un análisis completo de la función para empezar y tratar de ver qué es lo que pasa con sus derivadas y demás. Como primer consejo, siempre que trabajamos con funciones, lo primero que conviene hacer es definir el dominio de la función. Entonces, por ejemplo, esta función, si nosotros la observamos a simple vista, es una función que es una mezcla de una función polinómica, que en este caso es el x más 3 al cuadrado, con una función exponencial. Y están puestos de forma tal que no presentan ninguna salvedad al dominio como las que conocemos siempre. Por ejemplo, una función racional que no se puede dividir por 0, una raíz par de un número negativo o un logaritmo de un número negativo. Entonces, como no corresponde con ninguno de estos casos, directamente ambas dos cumplen con todos los números reales, entonces decimos que el dominio de esta función, el dominio de f, van a ser todos los números reales. Lo cual es una buena noticia porque no tenemos ningún punto complicado, por lo menos hasta ahora. Hecho eso, lo que tenemos que hacer es encontrar la función derivada, ¿sí? Entonces la función derivada la vamos a encontrar aplicando las reglas de derivación que conocemos siempre. Fíjense, para calcular f' tenemos que pensar primero cómo está hecha esta función. Y esta función está hecha como primero tenemos una constante, la constante en la derivada va a quedar tal cual, ¿sí? O sea, vamos a tener este menos 2, que podemos sacarlo de fuera, y luego tenemos dos partes que sí son funciones de x, que son las partes lineal o polinómica, perdón,
vamos a llamarle A, y la parte B, que es la parte exponencial. Entonces lo que vemos acá nosotros es lo siguiente, fíjense, nosotros nuestra función si va a ser una constante por una multiplicación de dos partes, que en este caso es la parte A y la parte B, supongamos, nosotros vamos a tener la derivada, la constante va a quedar tal cual, y esta parte va a seguir las reglas de derivación de multiplicación. ¿Qué quiere decir? La famosa regla de siempre, la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces acá lo que podemos hacer es calcular las derivadas por separado. Dijimos que A en este caso es x más 3 al cuadrado. Fíjense que A es una función compuesta porque tiene la función lineal x más 3 metida dentro de una función x al cuadrado, que es todo esto, que no se ve pero que nosotros lo vemos porque está todo al cuadrado. Entonces, para derivar esto no nos queda otra que usar la regla de la cadena. Entonces, primero derivamos lo grande, que es el x al cuadrado, bajamos el 2 multiplicando, tenemos x más 3, todo esto elevado a la 1, y la derivada dentro que es un 1 porque es x a la 1. Y luego tenemos b, que en este caso nos queda e a la menos x, y cuando derivamos también usamos, b derivada. Cuando derivamos nos va a quedar correrle a la cadena. Bajamos el menos 1 multiplicando, la derivada de menos x es menos 1, entonces esto nos va a quedar menos 1 por e a la menos x a secas, ¿ok? Entonces ahora respetamos esta regla, ¿sí?, de a' por b más a por b' para expresar la derivada. Entonces en este caso tenemos a', que nos va a quedar 2 por x más 3, cerramos acá, por b, que en este caso es e a la menos x, y luego tenemos más a, o sea, tenemos más x más 3 al cuadrado por b', que en este caso es menos 1 por e a la menos x, cerramos ahí. O sea, queda toda esa cuenta un poco complicada, vamos a separar acá para que no sea más difícil. Bueno, entonces ahora, fíjense, si podemos ordenar un poquito esta ecuación, ¿qué cosas podemos observar? Primero que podemos sacar nosotros el e a la x como factor común en ambos casos, ¿sí? Y esto lo que nos va a quedar es f' de x, nos va a quedar menos 2 por e a la menos x, y ahora multiplicado por 2 por x más 3 más x más 3 al cuadrado, ¿sí? Y una cosa que podemos hacer para trabajar con esta parte es desarrollar el cuadrado, desarrollar toda la expresión y tratar de trabajarla de una forma más completa. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros desarrollamos el cuadrado acá, voy a simplificar un poquito las cuentas porque esto es más cuentas que otra cosa, no es tanto concepto. Acá podemos hacer de distributiva, esto nos va a quedar 2 por x más 2 por 3, que es 6. Y si desarrollamos el cuadrado con el binomio al cuadrado, que es una expresión matemática, o directamente si quieren pueden plantear distributiva y no hay problema. En este caso lo que van a tener, ¿sí?, por separado va a ser x al cuadrado más 3x, o sea, más 6x más 9. ¿Ok? Entonces puede ser organizado de esta manera. Y otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, o sea, podemos dejarlo expresado así o podemos peinarlo un poquito más para que quede más prolijo. Esto nos va a quedar menos 2 por e a la menos x. El x al cuadrado queda solo. Después tenemos 2x más 6x, que nos va a quedar más 8x. Y después tenemos 6 y 9. Y con eso vamos a tener, en este caso, acá pequeña observación, me comí este menos que está acá, que cambia este menos 1, que cambia todo esto, porque va a ser menos x al cuadrado, menos 6x, menos 9, ¿sí? Pequeña observación. Entonces en este caso nos va a quedar menos x al cuadrado, ¿sí? Después nos va a quedar menos 6x más 2x, o sea que nos va a quedar menos 4x, y después vamos a tener más 6 menos 9, en este caso nos va a quedar menos 3, ¿ok? O sea, pequeño detalle, no desesperen. Entonces, si nosotros vemos, fíjense, nosotros lo que tenemos que hacer para encontrar los puntos críticos, primero es encontrar todos los puntos cuya derivada nos dé igual a 0, para tratar de ver cuáles son los candidatos a que sean máximos o mínimos, o puntos críticos, o puntos de estagnación. Entonces, vamos a igualar f' de x igual a 0, nos dice que menos 2 por e a la menos x, por, si sacamos un menos 1 acá multiplicando para sacarnos los signos menos, tenemos x al cuadrado más 4x menos 3 igual a 0, ¿ok? Bueno, primero que nada, menos 2 por menos 1 da 2, tenemos un número positivo, e a la x es siempre positivo, o sea que no hay chance de que este combo de esto por separado nos dé 0. O sea, no hay manera porque esto siempre es positivo por el dominio de esta función, el rango de esta función, perdón, que es la sería el codominio, y después en los negativos. Entonces, la única forma de que esto dé 0 sería que esta parte dé 0. Entonces, para que esta parte dé 0, ¿sí?, tendríamos que tener que x al cuadrado más 4x menos 3 nos dé 0.
¿Cómo sacamos la solución de esta raíz? Con la fórmula de Bhaskara, que nos dice menos b más menos raíz. Bien, entonces en este caso, partiendo en el intervalo que habíamos dicho al principio, nosotros teníamos que los dos valores donde se anulaba la derivada eran en menos 1 y menos 3, o menos 3 y menos 1. Entonces ahora vamos a estudiar la función derivada en esos intervalos en los cuales queda partido su dominio. Nosotros sabemos que en menos 3 y en menos 1 la derivada vale 0. Tenemos que evaluar un punto al azar en esta función, que es la función derivada, en cada uno de estos y ver cuánto es lo que nos da. Entonces, por ejemplo, si evaluamos en el intervalo de menos infinito a menos 3, supónganse que evaluamos el menos 4, la derivada de menos 4 nos va a quedar positivo, con lo cual la función en ese punto, en ese intervalo, en todo ese intervalo continuo va a crecer. Si evaluamos entre el menos 3 y el menos 1, supónganse que tomamos el menos 2, por ejemplo, ahí en ese intervalo la derivada va a dar negativo y la función va a decrecer. ¿Okay? Y si tomamos entre el menos 1 y el más infinito, por ejemplo el 0, ¿sí? Y hacemos la derivada, en este caso la función va a crecer, y va a ser positiva y va a crecer. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuál es un máximo y cuál es un mínimo? Pensemos, por ejemplo, en x1 que es menos 3. Bueno, acá la función primero viene creciendo, luego viene decreciendo. Entonces, tendería a ser este comportamiento, ¿sí? Primero la función crece y luego decrece, con lo cual acá lo que tenemos es un máximo. O sea, por ahora definámoslo como un máximo local, porque lo que preguntó el ejercicio primero es solamente cuáles son las coordenadas de esos máximos o mínimos locales. Para saber si es absoluto o no, tenemos que hacer un estudio completo de la función, si hay asíntotas horizontales, límites a infinito y demás, que no lo pide el ejercicio, pero que sí se puede sacar para ver si es máximo, es absoluto o es local. Y después con menos 1 tenemos lo mismo, ¿sí? Tenemos al revés, que va a ser la función decrece antes de menos 1 y luego crece, o sea que vamos a tener que en este caso es un mínimo, ¿sí? Para que la función decrece, luego crece, entonces estamos ante un mínimo. Y con eso resolvemos este problema. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Por favor, suscríbanse a mi canal para más trabajo como este. Y muchos éxitos a los que vayan a rendir próximamente. Un abrazo grande.